fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia eterna debe todo el corazón. Tu piedad inagotable, abundante perdón. Lectura de los Salmos. ¿Cómo podrá él y la joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos, He guardado tus palabras en mi corazón. para no pecar contra ti. Bendita tu divinidad. Enséñame tus leyes, Con mis labios contaré. todos los decretos que pronuncias, Me alegraré en el camino de tus mandatos. más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos. Y pondré atención en tus caminos, Me alegraré con tus leyes. y no me olvidaré de tu palabra. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Ten piedad, ten piedad de Cordero nosotros. de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de Cordero de nosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de Cordero de nosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer tu falta. Si te hace caso, ya lo has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación sea base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces harás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto le digo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Bueno, buenos días, Magdalitas. No sé si escuchamos todos con atención el Evangelio, ¿verdad? Y vamos a seguir estudiando los que hemos estado aquí en Cuaresma y hemos estado pendientes de las reflexiones. Hemos estado estudiando la vida de Pedro, ¿verdad? Y tratando de entender un poco la fe de él y tal vez identificarnos también de las cosas que le pasaron a este seguidor tan cercano de Jesús y darnos cuenta de que nosotros podemos estar igualmente cerca de la divinidad.
este domingo se trata de aprender, ¿verdad? Y yo recuerdo que, bueno, nosotros a veces en las iglesias de donde venimos, muchas veces nos enseñan, ¿verdad? Ya una doctrina específica, ya está como todo bien medido y estructurado, ¿verdad? Sobre cómo creer, cómo hacer las cosas, cómo adorar a la divinidad, ya está como bien mapeado el camino hacia la divinidad y hacia el cielo, ¿verdad? Pero la verdad es que la divinidad en la que nosotros hemos creído y experimentado y conocido va más allá de todas esas estructuras, ¿verdad? Y muchas veces las respuestas que nosotros vamos a encontrar en la divinidad no son las que nos esperamos. Pero para eso nosotros tenemos que tener una actitud dispuesta a aprender y a escuchar a la divinidad, más allá de los patrones que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que tener una mente abierta a aprender, y creo que en nuestra comunidad se necesita mucho de eso, porque mucha gente se ha ido, ¿verdad? A veces cuando ha escuchado reflexiones que no van quizás en esa línea tradicional de todas las iglesias, ¿verdad? Y creo que esa es la actitud que debemos de tener siempre, constantemente, aún nosotros en esta comunidad, no pensar, ¿verdad? Hoy lo decíamos en la oración, que nos perdone si pensamos que ya lo sabemos todo, ¿verdad? Si ya nos creemos saber las respuestas de todo, ¿verdad? Porque no es así. Seguimos en este proceso constante de descubrir a la divinidad, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros, a ser conscientes de eso. Yo recordaba la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Que he tenido, que siempre les cuento, que fue cuando yo empecé mi proceso de aceptación a los 27 años y duró 3 años, ¿verdad? A los 30 años yo completé este proceso de aceptación. Pero recuerdo que cuando lo inicié, yo inicié buscando respuestas, yo inicié haciéndole preguntas a la divinidad y yo le decía, necesito saber qué pasa conmigo, ¿verdad? ¿Por qué me hiciste como me hiciste? Esas fueron las preguntas que yo le hice a la divinidad. Les voy a ser honesto, cuando yo hice esas preguntas, lo último que yo me esperaba era que la aceptación iba a ser una respuesta. La aceptación no estaba en mi radar de respuesta, no era una opción, ¿verdad?, que yo consideraba. Yo pensé que yo iba a conocer a otras personas cristianas que habían dejado de ser homosexuales y que yo iba a aprender ese camino, ¿verdad? La aceptación personal jamás se me cruzó por la mente. Y esa fue la respuesta que la divinidad me dio. Y aunque me costó asimilarla, creo que fue la mejor respuesta que pude haber recibido de la divinidad, y que yo estuve también en la disposición de aceptar esa respuesta. Porque yo pude tener una actitud negativa. De hecho, al inicio yo tuve miedo de aceptar esta respuesta. ¿Verdad? Y decía, puede ser que esto sea sea conveniencia para mí, ¿verdad? Y incluso yo le decía a Alvarito, ¿verdad? Cuando estábamos, vos sos un convenenciero, ¿verdad? Y estás interpretando estos versículos de la Biblia para justificar tu pecado, le decía yo, porque eso era lo que yo creía. Pero en el final, yo sabía que había algo de verdad, y esa actitud de apertura que yo tuve me hizo aceptar esta respuesta. Y yo les digo que hay que tener esta apertura porque muchas personas han venido a esta comunidad y cuando les hemos predicado este amor radicalmente inclusivo de Dios, cuando les decimos la divinidad te creó tal y como eres, en la voluntad de la divinidad estaba que fueras una persona LGBT, las personas salen corriendo porque andan buscando un espacio donde los castiguen, donde les digan que están mal y que tienen que cambiar. Entonces tenemos que tener esta actitud de constante aprendizaje. Pedro, hemos estudiado los diferentes momentos, algunos de los momentos de la vida de Pedro, ¿verdad? Cuando fue llamado empezamos, ¿verdad? Cuando fue intrépido también y le dijo a Jesús que él quería caminar sobre las aguas, ¿verdad? Para que Jesús le demostrara que era él verdaderamente. Cuando hace la confesión de que Jesús es el Mesías. Y el domingo pasado, cuando recibe esa reprimenda, unos versículos después de haber hecho esa confesión, ¿verdad? Y que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro ya ha pasado, ya tiene un recorrido con Jesús, y ahora llegamos a este momento en el que le pregunta, y ahora Pedro tiene una actitud diferente. Habíamos visto a un Pedro bien intrépido, bien osado, ¿verdad? Pero ahora viene y se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien que nos hace algo malo? ¿Hasta 7?
Pedro tiene ahora una actitud de querer aprender de su maestro. Y eso creo yo que es lo que nosotros también debemos de pensar si nosotros en esta comunidad queremos aprender de la divinidad. Si estamos en esta actitud de ser mejores cristianas, cristianos y cristianas, ¿verdad? Pensemos, ¿verdad? ¿Qué actitud estamos teniendo para con la divinidad? Entonces yo cuando leí este pasaje, usualmente siempre hablamos del perdón, ¿verdad? Pero yo cuando lo leí ahora, en esta ocasión, encontré 4 cosas que quiero resaltar y que creo que aprendí de este pasaje. Fíjense que inicia Jesús diciendo, ¿verdad?, que cuando alguien te ha hecho algo malo, vayas, lo busques, hables con esa persona y le hagas reconocer su falta. Yo no veo en este momento que se esté hablando del perdón. Para mí esto está hablando de un llamado de atención, ¿verdad? Fíjense bien, ¿verdad? Porque dice que cuando ha habido un conflicto, y dice cuando alguien te ha hecho algo malo, no te dice que vayas y busques al pastor y le pongas queja o a tu líder o a alguien, sino que vayas tú y le hagas reconocer a tu hermano el mal que ha hecho. O sea que nosotros cuando alguien nos ofende, nosotros tenemos que acercarnos a esa persona y decirle, mira, esto que has hecho me ha hecho sentir mal, me ha dañado, me ha violentado. Primero porque no sabemos cuáles eran las intenciones de la otra persona, ¿verdad? Si esta persona realmente lo hizo para dañarnos o no. Aquí no habla de las intenciones de la persona que te hizo el mal, sino dice cuando tú recibas el mal de alguien, ve, acércate y hazle reconocer. Y nos da una serie de procesos, ¿verdad?, de qué hay que seguir, ¿verdad? Y creo que está esto enfocado en la búsqueda constante de la reconciliación. Nosotros vamos a llamarnos la atención los unos a los otros, ¿verdad?, en esta manera, con el fin de reconciliarnos. No con el fin de humillar a la otra persona, no con el fin de decirle te has portado mal, no con el fin solamente de exponerlo, sino de buscar la reconciliación. Esa es la importancia del llamado de atención, que busquemos la reconciliación. El domingo pasado hablábamos de esos llamados de atención y ahora, ¿verdad?, fue lo primero que se me vino cuando leí este pasaje. Esto está hablando de cómo debemos llamarnos la atención y de lo importante que es llamarnos la atención para reconciliarnos, para mantenernos unidos. Luego, después, el Evangelio habla sobre la autoridad y dice Jesús, todo lo que ates aquí en la tierra va a ser atado en el cielo y todo lo que desates aquí en la tierra va a ser desatado aquí en el cielo. Y creo que Jesús nos está haciendo conscientes de este mundo espiritual del que a veces no somos conscientes o que a veces lo vemos separado de nuestra realidad material, pero que realmente está ahí presente constantemente y que las cosas que nosotros hacemos en este plano material tienen consecuencias en el plano espiritual que a veces pueden ser nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo. Y está diciéndonos que tenemos esta autoridad, ¿verdad?, luego de hablarnos de un llamado de atención, es decir, que nosotros tenemos la autoridad para buscar la reconciliación con los demás. Si nosotros buscamos esta reconciliación con los demás, esa reconciliación va a trascender este plano material. Y yo en este momento solo me acordé, fíjense que hay alguien aquí en la comunidad con quien yo hace mucho tiempo tuve diferencias, ¿verdad? Y esta persona no sabía que yo tenía diferencias con ella, ¿verdad? Pero yo me sentía incómodo por la actitud de esta persona. Y recuerdo que le decía, Álvaro, mira, es que me molesta esto, ¿verdad? Y Álvaro se me decía, tranquilo, ¿verdad? ¿No? Pero hubo un momento en el que yo nunca había hablado de esto con esta persona, ¿verdad? Y hubo un momento en el que yo dije, yo tengo que hablar con esta persona. Y me acuerdo que fui donde esta persona y lo busqué y le dijo, y yo inicié diciéndole, mira, quiero pedirte perdón.
Y esa persona, antes de que yo le dijera por qué, ¿verdad? Me dijo, no, pero si yo no tengo nada que perdonarte. Porque para esta persona, él no me había hecho nada malo a mí personalmente. Y yo le dije, no quiero pedirte porque yo me he sentido incómodo por estas y estas cosas que tú has hecho. Y ese momento ha cambiado mi relación con esa persona. Porque ahora de verdad lo veo totalmente diferente a como yo lo veía antes. Y ese sentimiento que yo tenía de incomodidad desapareció totalmente. Yo de verdad experimenté una sanidad en mí. Porque al final el que estaba incómodo era yo. Esta persona ni enterada estaba de que yo estaba incómodo con ella. Entonces, aquí yo dije, es cierto, esto, ¿verdad? Las acciones que nosotros hacemos en este plano material tienen consecuencias en un plano espiritual, ¿verdad? Y sanan nuestras emociones y cambian nuestro estado de ánimo y sanan nuestras relaciones. Y hablando de eso, ¿verdad? Todo esto hace referencia a la comunidad y justamente después de esto Jesús dice, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos, ¿verdad? Ahí estoy yo. Y Él nos está haciendo énfasis en esta importancia de la comunidad. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y hablamos y siempre decimos, es cierto, hay una parte personal de nuestra relación con la divinidad, ¿verdad? Que es la divinidad en nosotros. Pero eso no se puede separar de esta dimensión comunitaria. La divinidad dice donde están 2 o 3. ¿Verdad? Y siempre me acuerdo de esto que les digo, ¿verdad? Recuerdo esos momentos en que el obispo y yo teníamos estas celebraciones. Y el altar se montaba así completo, ¿verdad? El obispo no decía, ay, solo porque estamos vos y yo, saquemos 2 sillas y sentémonos a hablar. Lo hacía todo, ¿verdad? Porque al final no importa el número, sino el hecho de que somos comunidad. Y ahora quizás somos poquitos, pero aquí está la divinidad entre nosotros. Y nos está haciendo este llamado, ¿verdad? A que siempre busquemos la comunidad, pero a estar reconciliados en esta comunidad, ¿verdad? Decirnos que tenemos todos la autoridad de buscar esa reconciliación entre nosotros, ¿verdad? Que lo primero que tenemos que hacer es eso, buscar nosotros la reconciliación. Y la última parte, ¿verdad? Sí, aquí sí habla del perdón, ¿verdad? Cuando Pedro le pregunta a Jesús y cuántas veces debemos de perdonar, inconscientemente Pedro hasta da una posible respuesta, ¿verdad? Porque no se quedó, Señor, ¿y cuántas veces? Esperando que Jesús le dijera, sino que hasta le propone o le sugiere la respuesta. Hasta 7, Señor. Porque nosotros a veces hacemos preguntas a la divinidad, casi que ofreciéndole la respuesta también a la divinidad, ¿verdad? Nosotros ya tenemos la respuesta que queremos que nos dé la divinidad, inconscientemente, ¿verdad? Pero aquí las matemáticas de Jesús, ¿verdad? No fueron las de Baldor, ¿verdad? No fueron las de los matemáticos terrenales, sino que le dice hasta 70 veces 7. Y hay gente, yo siempre he escuchado desde pequeño, ¿verdad? Que se ponen a decir, entonces ¿cuánto es 70 veces 7? 7 por 7 son tantas veces, entonces yo ya me gasté todas mis veces de perdonar. Y yo me puse a pensar, ahora que está la reflexión, ¿verdad? ¿Con qué objetivo la gente quiere encontrar qué cantidad de 70 veces 7, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la gente? ¿De verdad quieren alcanzar ese límite y después de eso qué? Decir, hoy sí me voy a vengar entonces porque ya me acabé todo mi saldo de perdón, ¿verdad? Entonces hoy ya me puedo sentir resentido, ya me puedo vengar. O sea, ¿cuál es el objetivo de saber cuál es la cantidad? La verdad es que la respuesta de Jesús es una respuesta abundante y es casi como decirnos infinito. Recuerdo que un predicador que habló de esto, me gustó esa interpretación, ¿verdad? Porque decía, para mí 70 veces 7, si lo tomo así tan literal, se puede interpretar de tantas maneras, pero él decía, una vez 7 es 7 nada más, ¿verdad? Si escribe 2 veces 7 es 77, ¿verdad? Si escribe 3 veces 7 es 777. Si escribe 4 veces 7 es 7777. Ya cuando vamos por 10 veces 7, ya estamos hablando de miles de millones de veces, ¿verdad?
Y si ponemos 70 veces 7 seguidas, es que no podemos ni leer esa cifra, ¿verdad? Y esa es la cantidad de veces que debemos de perdonar, no en la vida, sino a cada persona. O sea que ese saldo, yo tengo esa cantidad de veces que perdonar a Nubia, esa cantidad de veces que perdonar a Ale, a Dante, a Albert, a Moisés, a Marvin, ¿verdad? Con cada uno tengo esa cantidad de veces, ¿verdad?, que perdonar. Porque aquí dice, ¿cuántas veces debes perdonar cuando alguien te hace algo malo? O sea que si alguna vez alguien me hiciera algo malo, yo tengo toda esa cantidad de veces para perdonar. Pero ya hemos hablado en esta comunidad cómo también debemos de ver el perdón, ¿verdad? El perdón no implica que nosotros vamos a permitir que nuestra dignidad sea pisoteada, ¿verdad? No va a permitir que la violencia siga siendo ejercida sobre nosotros. El perdón siempre tiene que conducirnos a un proceso de renovación, a un proceso de reconciliación. Un proceso de perdón no debe de quedarse en las meras palabras, ¿verdad?, en esa conversación a veces superficial, sino que tiene que llevar un acompañamiento de acciones que transformen nuestro comportamiento, nuestra conducta, para no volver a esa situación, ¿verdad? Nosotros a veces quizás tenemos toda esta cantidad de veces para practicar el perdón, porque a veces no nos sale bien a la primera, ¿verdad? Pero tenemos que estar aprendiendo de cómo hacerlo de la mejor manera. Y yo creo que a veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y si no nos hemos perdonado a nosotros mismos, difícilmente somos capaces de perdonar a otros o incluso de recibir el perdón de otros. A mí me ha costado mucho tiempo perdonarme muchas de las cosas que yo hice en el pasado. Porque a veces son cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero al final he aprendido a ver todo eso como un aprendizaje de la divinidad, ¿verdad?, como una experiencia de vida que yo ahora puedo utilizar para ayudar a otras personas. Pero mucho tiempo para mí fue una sombra que estaba atrás de mí, ¿verdad?, acusándome constantemente, ¿verdad?, haciéndome sentir indigno del amor de Dios, indigno de amar incluso a otras personas. Pero el perdón de la divinidad también es abundante para con nosotros. La divinidad nos ha perdonado y nos está perdonando constantemente nuestra ignorancia, nuestro egoísmo, ¿verdad?, nuestras malas actitudes, ¿verdad? Pero nos está invitando a tener una actitud de renovación, ¿verdad?, para con nosotros mismos y para con los demás. El evangelio de hoy me pareció tan enriquecedor, ¿verdad?, y en lo personal ha sido un proceso de aprendizaje de todos estos domingos, poder tener que sentarme a prepararlas, ¿verdad?, y a compartirlas con ustedes, y a ser conscientes de que tenemos que tener esta actitud constante de querer aprender de la divinidad, que no vengamos a la comunidad pensando, es que ya sabemos lo que vamos a hacer, va a ser otro domingo que llegamos, sentamos, escuchamos a Luis Manuel o a quien lleva la reflexión, y ya, entonces es indispensable, ¿verdad? Ahí inconscientemente nosotros pensamos que lo sabemos, que no necesitamos hacer comunidad, pero que la divinidad nos libre de esos pensamientos. Digámosle a la divinidad constantemente: divinidad, quiero aprender más de ti. Amén. De los cánticos celestes